Muy bien, señorías, vamos a dar comienzo a la sesión cuando estemos en condiciones de hacerlo. Muy bien, pues damos comienzo a esta sesión de la Comisión de Investigación sobre contratos públicos realizados durante la pandemia del COVID-19, relacionados con la intermediación de Koldo García Izaguirre, así como los posibles casos de corrupción que directa o indirectamente tengan relación con las actividades y contactos de las personas que forman parte de la trama investigada de la operación del orden. Hago las consideraciones previas de todos los días. La sesión se celebra en régimen de publicidad, de acuerdo con el artículo 72 del reglamento de esta Cámara. Hoy comparece el señor Santos Cerdán, Santos Cerdán. Como ustedes saben, son 30 minutos, sistema pregunta-respuesta, y sí que quiero hacer la consideración de que su comparecencia se produce en cumplimiento del plan de trabajo de la Comisión y con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1984 de 24 de mayo de comparecencia ante las comisiones de investigación del Congreso y del Senado o de ambas cámaras, y de conformidad con dicha ley en los términos de la citación que le fue notificada. Esta comisión ha requerido su comparecencia para informar a la misma en relación con el objeto de la investigación parlamentaria, quedando sujeto el compareciente a la obligación derivada del artículo 502.3 del Código Penal de no faltar en su testimonio, a la verdad en su testimonio, todo ello sin perjuicio de los derechos constitucionales que asisten al compareciente. Así que, sin más dilación y siguiendo el orden que se predeterminó de menor a mayor, tiene la palabra la portavoz del Grupo Mixto, la señora Caballero. Gracias. Buenos días, señor Cerdán. Con usted no necesito presentarme previamente. Bueno, pues como han explicado el sistema, yo debía formular una serie de preguntas y esperaré que me vaya contestando, si es posible, pues a medida que le formulo las preguntas. La primera cuestión sería si fue usted quien le pidió al señor Ábalos que dejara el acta de diputado. ¿Y fue usted el que lo propuso? Perdón, sí fui yo. Sí. ¿Fue una propuesta suya o fue una propuesta de la dirección del partido? Hombre, yo soy el secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español. Cuando yo hablo, no hablo por nombre de Santos Cerdán, sino en nombre de la dirección. Sí, porque le digo porque como el señor Ábalos decía que casi había sido una decisión impuesta, entendíamos, bueno, más arriba que usted, pues está el presidente. Entonces... Yo le digo que yo soy el secretario de organización y las decisiones orgánicas las toma el secretario de organización. Entonces, usted entiende que aunque no esté imputado, tenía ciertas responsabilidades políticas que asumir el señor Ábalos. Bueno, así lo dijimos, ¿no? Y entendimos además que una persona, que además es cierto que él no estaba imputado, no aparece en el sumario, pero nosotros quisimos ir más allá de lo que dice nuestro propio código ético y entendíamos que en aras a una responsabilidad política le pedimos el acta al señor Ábalos. ¿Y le parece correcto que se haya trasladado al grupo mixto o le incomoda esta situación? No me parece correcto. El señor Ábalos dijo una frase que supongo que usted la habrá escuchado: Santos está igual que yo. ¿Qué puede decir al respecto? ¿Está usted igual que Ábalos? Que escuche la frase completa. Santos está... Sí, pero escuche usted la frase completa. Porque el señor Ábalos dijo: Santos está igual que yo, igual de sorprendido. Si escucha la entrevista, escuchará esa parte de la frase que usted está... O sea, que se refería no a que le conocía, sino que simplemente que había estado sorprendido. Si escucha al señor Ábalos la entrevista, lo dice bien claro. Muy bien. ¿Desde cuándo conocía usted a Koldo García? Fecha concreta no lo sé, pero serían finales de 2010 o principios de 2011. ¿Y cómo se acerca al Partido Socialista? ¿O ya estaba en el Partido Socialista cuando usted lo conoce? No, él se acerca al Partido Socialista para afiliarse. ¿Y es usted el aval en el Partido Socialista de Navarra también? Nosotros no necesitamos avales para afiliarnos, sino que él viene, yo soy el secretario de organización entonces en Navarra, del Partido Socialista de Navarra, y él se afilia al Partido Socialista de Navarra. Muy bien. Usted habla mucho de su relación con Koldo. ¿Se consideraba usted amigo de Koldo? Es decir, que yo hablo mucho de la relación. No, que se habla usted, ¿no? Lo consideraba como un compañero, como otros muchos, de los 180.000 militantes que tiene el Partido Socialista, con unos hablas más, con otros menos. Evidentemente,
con un militante de Navarra, pues tienes más contacto. Bueno, en Navarra hay muchos militantes, pero la relación con Koldo García era más estrecha que con los militantes de Navarra. Con unos tienes más que con otros y con un militante como era de Navarra es más estrecha que con otros, eso he dicho. Digo, porque, a ver, usted sabe que Navarra es una comunidad pequeña, nos conocemos todos, de usted han salido fotos con Koldo en celebraciones de su partido, posiblemente, sí, pero bueno, pues... pero siempre muy cerca. Me alegra que aclare lo de celebraciones de mi partido. En Días de la Rosa, en comidas de la agrupación, evidentemente hay fotos con él y hay fotos con muchos más militantes que, como no interesaba buscarlas, no las quieren buscar, pero con Koldo claro que tengo fotos. Por supuesto. ¿Es también usted el que le propone como secretario de organización para ser concejal en Huarte? Sí. ¿Y para ir al Parlamento en 2015 en las listas de suplentes? No va al Parlamento, yo le puedo explicar. En la lista de suplentes. Exacto. Mire, nosotros en Huarte, y creo que, como bien dice, en Navarra nos conocemos todos, y usted y yo nos conocemos muy bien, en Huarte no teníamos candidatura al Partido Socialista ni teníamos agrupación del Partido Socialista en Huarte, porque sabe que es un municipio donde no es fácil que ni usted ni nosotros tendríamos representación en aquellos tiempos, ¿no? Cuando Koldo viene a afiliarse al Partido Socialista de Navarra, porque él, quiero recordar que no es de Navarra, que él es de Bilbao, pero entonces residía en Navarra, en Huarte. Bueno, pues él viene a afiliarse y me propone crear la agrupación socialista del Partido Socialista en Huarte. Pues yo encantado, porque en esos momentos no teníamos agrupación en Huarte. Nosotros con 5 militantes en un mismo municipio podemos crear una agrupación. Entonces él crea la agrupación socialista de Huarte y por primera vez, creo que en democracia, presentamos una lista en Huarte ante las dificultades que tenemos de encontrar bueno, pues compañeros o no compañeros o simpatizantes que quieran ponerse en una lista del Partido Socialista del municipio como Huarte. Y él accede a hacer la agrupación y a la vez es elegido secretario general de esa agrupación y encabeza la lista del Partido Socialista en Huarte en el año 2011. Sí, entiendo perfectamente lo que quiere decir en el municipio de Huarte, como en otros municipios, incluso más complicados que en Huarte, que ha sido difícil sacar listas. Igual ahora ya no es tan difícil para algunos, pero bueno. Otra pregunta ¿es cierto que la presidenta Chivite o el propio Ramón Alzorriz no veían a Koldo con los mismos ojos que usted en algún momento dado? Eso tengo que preguntar a ellos, no sé con qué ojos les miraban a ellos. Es que yo digo porque como son informaciones que salen, digo, a pesar de eso, mire, usted le promociona... Si quiere hablar de informaciones que salen, le puedo decir ya el titular que ya sale hoy de esta comisión de investigación, donde ya un periódico, o un digital mejor dicho, creo que se le ha adelantado el enter del ordenador y se ha adelantado al final, ya dice que el Partido Popular me ha acercado en esta comisión y todavía no ha empezado a hablar. Si hablamos de titulares, hablemos de lo que quiera. Bueno, hablando de... Señorías, por favor, mantengan el orden. Yo hablo de informaciones y de realidades porque son cuestiones que al final también se sabe... Señor presidente, a mí me gusta escuchar... Mire, señor Cerdá, la comparecencia la dirijo yo. Bueno, pues que no tenga usted la tentación de dirigirla. Yo diré cuándo se puede intervenir y cuándo no. Continúe, señora Caballero. Pero presidente, pido la palabra. No tiene la palabra. ¿En base a qué artículo? Presidente, como miembro de la mesa pido la palabra porque están interrumpiendo la bancada del PP y el presidente no les llama. Les acabo de llamar al orden. No. Y ustedes la respuesta es protestan. Oiga, siga, señora Caballero. Pido, por favor. Bien. Decía que usted, a pesar de que parece ser que en Navarra ya empezaba a no vérsele con buenos ojos al señor Koldo García, usted lo promocionó en Madrid, porque es usted el que le invitó a colaborar en el equipo de Sánchez en las primarias de 2017. Eso es una valoración que hace usted de si se le veía con buenos ojos o no. Pero primero quiero decir una cosa, me van a permitir al señor presidente que se dirija a mí con respeto y sin gritarme. Y a partir de ahora, yo es verdad que lo traje al señor Koldo García en las primarias del 2017, creo recordar que fue el 2 de mayo, los avales se entregaron el 4 de mayo en Ferraz, y cuando en las oficinas de Marqués de Riscal, que es donde teníamos las oficinas, los miembros del equipo del entonces candidato a la Secretaría General, Pedro Sánchez, teníamos ya el volumen de avales para poder presentar candidatura, pues en aquellos momentos tuvimos, voy a decirlo entre comillas, miedo de que dejar aquellos avales solos por la noche y que no hubiera nadie. Entonces, como Koldo García colaboraba, quiero decir claro, en algunos actos en seguridad en el Partido Socialista de Navarra, nunca cobrando, ni ha cobrado del Partido Socialista de Navarra, era voluntario,
pues yo mismo le llamé a ver si estaba dispuesto a venir y estar durante las 2 noches que tenían que estar los avales solos en las oficinas de Marqués de Riscal, podía estar allí en las oficinas. Él dijo que sí y se vino y estuvo en las oficinas de Marqués de Riscal 2 noches. En ningún momento fue conductor del secretario general Pedro Sánchez, ni esto que dicen que amigo íntimo de Pedro Sánchez, ni apareció en ningún coche montado con él, ni nada por el estilo, por muchas informaciones que se han dado. O sea, que no es cierto que fuesen en ese coche, en ningún caso, no habrá nunca una foto que pueda salir en el mismo coche el señor Koldo García, con Sánchez, con usted o con Ábalos. Con el secretario general Pedro Sánchez le aseguro que no. Pero bueno, tiene fotos también con Pedro Sánchez y con usted, bastante importante. Una foto que no se hace con cualquier afiliado tampoco. Sí, Pedro Sánchez hace fotos en cada acto con muchísimos afiliados, no tiene más que verlo, de verdad. Y si sigue las redes las verá. Pero bueno, si quiere hablo de la foto que está diciendo, que es la de un acto en un Día de la Rosa del Partido Socialista de Navarra, el año 2015, donde hay diferentes exhibiciones, entre ellas una de escolares cortando troncos, y él participa y se hace la foto con todos los escolares. No, yo me refería ya después a esta, que no sé si será antes o después de Pues esa foto es de un acto del Partido Socialista. Muy bien. Bueno, en cualquier caso, lo que sí es evidente que usted confiaba más en Koldo García casi que en la afiliación de su partido para los avales en aquella campaña. ¿Por qué dice que es evidente? Yo no he dicho nada de eso. Hombre, porque si se lo encarga a él para que los proteja y lo hace, no, entiendo, no estoy, pero usted está haciendo una valoración de que van a venir militantes del Partido Socialista. Digo que no queríamos, ni yo ni ninguno, queríamos dejar esa oficina sola por la noche. Lo otro es una interpretación que hace usted que yo no lo he dicho. Vale. No, concluyo porque como al final va siguiendo, o sea, en realidad de esa confianza también luego sí que eso no sé, será cierto o no, que entonces se lo recomendó usted al señor Ábalos para que viniese, para que se lo trajese a Madrid a su ministerio o con él. No me hizo falta recomendar. Cuando nosotros estábamos buscando personal, cuando llegamos a Ferraz, después de ganar las primarias, él se ofreció para poder trabajar con nosotros y entonces había que elegir un conductor y dijo, oye, pues yo puedo ser conductor. Y tanto José Luis Ábalos y yo y otros muchos dijimos, pues qué perfecto. Tanto él como otros compañeros que hoy siguen trabajando en Ferraz y colaboraron con nosotros en aquellas primarias en Marqués de Riscal. Bueno, pero para el señor Ábalos también en esa entrevista que dice que hemos hecho antes referencia, él decía que vino de la mano de los compañeros de Navarra. Claro, es que era es que vino como militante de Navarra. Una garantía. ¿Usted sabía, también participó de la decisión, o se lo comentó el señor Ábalos, de que fuese consejero de Renfe de Mercancías o de Puertos del Estado? No. ¿Y cómo se enteró? ¿Se lo contó Ábalos o el propio Koldo? No. ¿Y de que se estaban dedicando a la compra de material sanitario, a la venta de material sanitario? Pues tampoco me enteré yo. Eso no se enteró en todo el tiempo de la pandemia. No, porque además las fechas en las que dicen que se estaban realizando esos contratos, yo desgraciadamente estaba ingresado y estoy 45 días aislado con COVID y en mi casa sin hablar con nadie. O sea, que tampoco cuando pasó que fue a estar con distintos ministros, en ningún caso le comentaron o le pidieron o le preguntaron, porque el señor Illa le recibió, usted nunca se enteró ni tuvo nada que ver. Yo soy el secretario de organización del Partido Socialista. En ese momento era el secretario de organización, no era el secretario de organización, el secretario de organización era Ábalos. Yo era secretario de coordinación territorial. A mí nadie me tiene que llamar para ningún contrato de ningún tipo, y menos de los ministerios. No, más que nada sería la llamada, entiendo que sería en función de, oye, me ha venido Koldo tu pupilo, por así decirlo. No, es que no es mi pupilo, es que esas son interpretaciones que hace usted. Koldo era entonces un trabajador del ministerio. No era ni mi pupilo ni era nadie dentro del organigrama de Ferraz. De todas maneras, usted ¿sabe si, o le pidieron a usted en algún momento después que mediase en Navarra para que nos ofreciesen mascarillas al gobierno de Navarra o a alguien de Navarra? No. En ningún caso. Y yo, ¿no le parece que, claro, si la voluntad inicial que dicen tanto Ábalos como el señor García, que era ayudar a España en un momento de pandemia tan duro, ¿no le parece como de desagradecidos que no le ofreciesen a los navarros mascarillas de esas que llegaban, que podían ellos conseguir? Pues pregúntele a ellos por qué no lo ofrecieron a Navarra, o si lo ofrecieron, cuál fue la respuesta. Yo la desconozco. Lo que no, sí le podían ofrecer a usted para que le abriese puertas, igual que en otros sitios.
Lo que sí me parece desagradecido es que el Gobierno de España les mande a ustedes 400.000 mascarillas y las dejen caducar, como hizo su Gobierno municipal, siendo usted concejal del Ayuntamiento de Pamplona. Sí, sobre todo porque nos las mandaron cuando ya no hacían falta y ya no eran necesarias. Pero por eso esa es una pregunta que también le quería formular. ¿Sabe si de esas mascarillas que nos mandaron a los ayuntamientos desde el Ministerio de Sanidad, a través de la delegación del Gobierno en Navarra, saben si eran por quitarse mascarillas y pueden ser de las de la trama de Koldo? No, porque no lo sé. las mandaban sin pedirlas en los ayuntamientos. No, no lo sé. Me he enterado cuando ha entrado un nuevo ayuntamiento en Pamplona y he descubierto que ustedes las tienen escondidas. No, ahí están, Sí, ahí sí, están. escondidas. Pero supongo que tiene que haber muchísimas más, porque se las iban quitando sin pedir. Pero O sea, yo, nosotros no nos avisaron. yo no administraba las mascarillas. No, pero quiero decir que como No tengo sabe, nada igual que que ver se ha con las enterado de eso, yo le digo que igual se ha podido enterar de otras cosas. No se me he enterado por la prensa, perdone. Muy bien. Pues, ¿cuándo se enteró usted de que Koldo García estaba siendo investigado A la vez que usted, por los medios de comunicación. por los medios de comunicación? Después, ¿trató de ponerse en contacto con él? No, ¿No ha vuelto a hablar con él? no. O sea, que no es cierto que usted ha estado hablando con él No, no antes es, de que viniese a esta comisión de investigación. no es cierto. He oído que hace 10 días o 15 días yo estuve reunido con él, pues que me traigan las pruebas y estoy encantado de que demuestren que estuve con él o no. Ya le digo que no estuve con él. Bueno, ya sabe que tiene la obligación de decir la verdad. Estoy diciendo la verdad. ¿Usted tiene obligación también de creerme cuando digo la verdad o no? No, Bueno, esa no es una obligación constitucional. O sea que él no le ha llamado nunca, tampoco después de su detención. Y con Ábalos ha hablado después de haberle ofrecido que se fuese del partido. la última vez que hablé con Ábalos fue el día 26 de febrero, que fue cuando se le comunica pues, la resolución de la Ejecutiva Federal. ¿Y qué siente usted cuando escucha, espero que la frase sea completa, a Koldo García decir, si Santos no se porta bien, acabaré con él? Pues ¿Se siente chantajeado? pregúntesele al señor Koldo. Yo no me siento chantajeado por nadie. ¿Usted se siente decepcionado por Koldo García? Veremos a ver lo que se demuestra y si se demuestra lo que dicen, evidentemente sí. Hombre, ¿alguna inquietud le habrá dado como para pedirle al señor Ábalos que abandone el escaño, ¿no? Como Sí, claro. alguna sospecha certera tendrá, no No, será solo un bulo. sospechas yo no tengo. He leído la información, las sospechas se las dejo para otros. Yo leo la información y actuamos como Partido Socialista. A diferencia de otros, nosotros actuamos desde el primer momento. Ya. Y lo primero que hice fue a ver si el señor Koldo era militante o no del partido y a la vez también su esposa, Patricia Uriz. Él no aparecía como militante, no lo pude expulsar. Sí expulsé a Patricia Uriz ese mismo día. Pero él tampoco se había dado de baja con un acto voluntario. Es más, que yo creo que ha habido un cambio de domicilio lo que le ha pasado. Yo le puedo decir las diferentes causas para ser baja dentro del Partido Socialista y una de ellas es no estar al corriente de pago durante Pues eso. dos veces. O sea, no es Pero que haya querido no dejarlo digo de que sea ser, esa, además que dijo que va a volver. Cuando, bueno, volverá o no volverá, pero cuando él es detenido se mira en la base de datos y no constaba como militante del Partido Socialista, en cambio sí, insisto, aparecía su pareja. Y si su pareja, es que en su pareja tampoco han tomado ninguna determinación. Y parece... Sí, está se le ha dado de baja. provisionalmente del Partido Socialista. Vale. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha certificado en un informe que usted habló varias veces por teléfono con Koldo durante los meses que más operó la red de compra de mascarillas. ¿De qué podían hablar ustedes? No he Entonces, visto ese informe, me gustaría que me lo enseñe y estaría encantado de responder, pero sobre un informe que no aparece en ningún sitio o no tenemos constancia en ninguno, me cuesta poder contestar porque además no es bueno, cierto. pues si no es por el informe, simplemente de memoria, ¿usted cree que entre el 20 y el 23 habló bastantes veces por teléfono con el señor García? Entre el 20 y el 21, pues seguramente sí. Del 21 al 23 yo he hablado con el señor García 2 o 3 veces. O sea, usted no era consciente de que su patrimonio iba incrementando ni de que tenía nuevas viviendas en Benidorm, en otros sitios. Por No se supuesto enteró. que no. También dijo el señor Koldo, claro, que no quería hablar de Santos Cerdán ni del secretario de organización del PSOE Navarro, Ramón Alzorriz, ni tampoco de la presidenta foral, María Chivite. Solo diré que tienen mucho que aprender de Ábalos. ¿Usted entiende esta afirmación? Pues igual que usted.
A mí me dijo, yo se lo pregunto porque no lo entiendo y como encima se lo pregunté a él y me dijo que tenía que aprender lo mismo que yo, digo, pues igual usted sabe. La próxima vez que estén con Koldo le pregunten qué es lo que tenemos que aprender. Ya se lo pregunté. Bueno, y si no le contestó, yo no le puedo contestar por él. ¿Cree que se puede referir a que se siente un poco abandonado a su suerte por ustedes? Le tenía que preguntar a él. Usted ha seguido el caso de mascarillas en Navarra, por lo que veo, al menos del Ayuntamiento de Pamplona, sí. El del Gobierno de Navarra que lidera... Lo he leído en los titulares de los medios de comunicación, no he seguido el día a día de las mascarillas. Que no se ha enterado de que hay en un almacén también 1.748.000, bueno, se quedaron 1.000.000 y pico, 748.000 mascarillas y se perdió 1,5 millones de dinero público en una operación de mascarillas que... Una operación conjunta Gobierno de Navarra con la Confederación de Empresarios de Navarra, sí. Sí. Sí, lo he visto. ¿Le parece lógico que no se quisiese hacer allí una comisión de investigación? Tienen que preguntar a los compañeros de Navarra. Yo creo que todo lo que pueda... quiero que dieron suficientes muestras de todo lo que sucedió. A ustedes no les gusta nada de lo que se dice y aunque hubieran tenido todos los datos, hubieran pedido una comisión de investigación. Yo creo que lo aclararon muy bien el Gobierno de Navarra y también la Confederación de Empresarios de Navarra también dio sus explicaciones. No está muy aclarado. Lo que entiendo es que si ahora han aceptado hacer la comisión de investigación en el Congreso, a la vez que aquí, lo que no entiendo es por qué no quieren investigar en el Gobierno de Navarra un tema que también puede tener, bueno, pues que al final vemos que puede ser cuestionable. Yo creo que las explicaciones que ha dado el Gobierno de Navarra es que han tenido todas las explicaciones encima de la mesa, las vieron. Ustedes, como no les interesa la verdad, no quieren entenderlo. Hombre, no, hay notas de reparos pero a mí no me tiene que preguntar saltadas. por qué no hacen una comisión de investigación el Gobierno de Navarra. Yo no soy el Gobierno de Navarra. No, pero es el número 3 del Partido Socialista y entiendo que puede haber una instrucción generalizada de querer tener claridad y transparencia en todos los contratos públicos que ha habido con el caso de material sanitario, y más cuando estamos viendo lo que estamos viendo, ¿no? Sí, pero en este caso le digo que creemos que todas las explicaciones se las dieron. De todas maneras, bueno, si las comisiones de investigación se centran en determinar responsabilidades políticas, porque las judiciales pues van por otra vía, ¿y no cree usted que la misma responsabilidad o mayor puede tener usted sobre las acciones de Koldo García que el señor Ábalos, habiendo sido usted el que trae al señor Koldo García, lo ha promocionado en Navarra y luego lo ha dirigido hacia Madrid? Primero, yo no lo promociono en Navarra nada porque él es voluntario en los actos que hace en el Partido Socialista de Seguridad. Eso no es una promoción, como tampoco promocionas a un concejal o a un candidato en un municipio. Y menos, insisto, en las circunstancias concretas de Ugarte. No tengo ninguna responsabilidad política de las acciones que pueda hacer él, porque no ha trabajado para mí directamente nunca el señor Koldo García. Bueno, yo creo que sí. Usted cree que sí, yo le digo que no y se lo puedo demostrar. No, trabajar quiere decir que ser concejal en un ayuntamiento en el que usted era el secretario de organización es... Era el secretario de organización de Navarra, no del ayuntamiento. De Navarra, sí, claro. Pero que esas cosas se eligen por la dirección de los partidos y se avalan en los consejos de los partidos, y ustedes le avalaron, y usted concretamente. Avalé esa lista y otras 64 en el año 2011. Sí. Y presentó todas en la prensa, con rueda de prensa, porque también esta la presentó especialmente con Koldo García y con su señora. Evidentemente, porque era la primera vez que el Partido Socialista se presentaba en Ugarte y creo que era algo excepcional y algo que era, pues para nosotros, un orgullo poder tener una representación en un municipio como Ugarte. Que hasta bueno, entonces Ugarte no siempre es un orgullo tener representación. Tuvieron la alcaldía y se la dejaron. La quitaron la legislatura pasada para que fuese, sí, para facilitársela a Eche Bildu. No, ustedes todo lo que no se ha gobernado. No, hicieron dimitir a la alcaldesa, no cubrieron esa plaza y luego pusieron un alcalde de Eche Bildu, o sea que Ugarte usted sabe, no es tan interesante, pero bueno. Señorías, por favor, mantengan el orden. Señorías, pues tiene que ver con la comisión lo mismo que las 400.000 mascarillas de Navarra. Pues tiene que ver, porque si Ugarte no es importante, o tiene importancia Ugarte en Navarra. Señoría, por favor, ¿quiere dejar de interpelar a la portavoz del Grupo Mixto? Yo a usted no le estoy interpelando, señor Ramírez. O sea, mire, les voy a hacer una aclaración. Hasta ahora, si ustedes han estado en silencio, iba bastante bien la comisión. Si ustedes interrumpen, yo estoy dispuesto a interrumpir la comisión hasta 1 hora para que se tranquilicen. Ya se lo advierto, señoría. Siga. Acabo enseguida ya. No quiero que se pongan nerviosos. La única pregunta, una de las últimas preguntas es si usted se ve sentado con Ábalos en la última fila del Congreso.
Primero, quiero dejar claro que yo no me pongo nervioso ante esta comisión. ¿Y por qué me tengo que ver sentado? Si mi partido me quiere sentar atrás, me sentaré atrás. Es un orgullo sentarme en cualquier escaño del Congreso de los Diputados representando al Partido Socialista Obrero Español. No, digo por el tema de la responsabilidad política. ¿Cree usted que lo que hemos vivido este fin de semana, que han protagonizado ustedes con el presidente, tiene que ver con la causa que se está investigando en esta comisión? No. ¿Se quería desviar quizás la atención? No. ¿Y cree que yo, con estas preguntas, puedo estar contribuyendo a acabar con la democracia? No. Pues nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Caballero. Por el Grupo de Izquierda Confederal no interviene nadie. Por el Grupo Parlamentario Vasco, por el Grupo Plural no aprecio a nadie. Por el Grupo de Izquierdas para la Independencia, el señor Queralt tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Buenos días, señor Santos Cerdán. Ha habido una cosa que, bueno, es casi de protocolo. Es que nos sorprendió el otro día el señor Koldo García cuando dijo que no sabía si era militante. Esa fue la única, no, dio dos respuestas y esta la dio. Y entonces usted nos ha dicho que no es militante porque no estaba al corriente de pago de las cuotas. No. Yo he dicho que cuando el señor Koldo García es detenido y también su pareja, nosotros miramos la base de datos del Partido Socialista y no aparece Koldo García como militante, en cambio sí aparecía Patricia Urit. Por lo tanto, no podemos tomar medidas contra el señor Koldo porque no es militante, evidentemente, y sí tomamos... Eso lo he entendido, Pues, si me dejas, se lo termino de explicar. Y causa de baja por parte del Partido Socialista hay diferentes. Una de ellas, y pues he puesto el ejemplo, puede ser que durante 2 pagos, si no los haces efectivos, automáticamente causas baja. No somos como otros partidos que, aunque no pagues, nunca sigues siendo militante. Y llegan a 700.000 militantes, dicen. Ya. Pero yo no le pregunto por otros partidos, le pregunto por el suyo. ¿Usted sabe por qué? Es decir, ¿usted introduce al señor Koldo García en el partido o viene él a usted cuando está en Navarra para que lo introduzca? Disculpe, es que no lo he escuchado al principio porque al hablar los portavoces del PP no he escuchado. ¿Puede repetir? Sí, bueno, aquí esto pasa como las viejas en misa. Vamos a ver. A ver si se lo puedo formular bien. No, es que no lo he escuchado. No, pero es que ya que reformulo, pues reformulo. El señor Koldo García entiendo que era militante, usted usted lo inscribe, él se ofrece para la candidatura de Duarte, ¿es así o no? Yo no lo inscribo como militante. Yo no inscribo a nadie como militante. La gente... Por su partido o algo. Hay unas fichas de afiliación que las rellenas y pasas a ser militante. Vale. Entonces, viene a Madrid, hace lo que hace en Madrid, se incorpora por decirlo así, al departamento o al área del señor Ábalos. Y ustedes le piden la pista como militante. No saben por qué no es militante. Cuando usted en su época, usted lo introdujo como militante. No, es para saberlo, porque él nos dijo que no sabía si era militante o no. Claro, esta vez iba a ser el enigma. La ley de protección de datos no me permite a mí decir por qué no es militante. Yo le digo que cuando él es detenido, él no es militante. Y las causas pueden ser diversas. Desconocen la causa. Entre ellas puede ser no estar al corriente de pago en las 2 últimas. Ya. Entonces desconocen la causa de por qué no es militante al momento de la detención. Yo creo que la ley de protección de datos tampoco podemos decir si uno paga o deja de pagar. No. Pero ustedes no pueden decir, el señor Koldo es... El señor Koldo, cuando él es detenido, no es militante. No es militante y no saben la causa porque no es militante. Porque ustedes no lo han expulsado antes. No lo hemos expulsado antes. Vale. O sea, entonces no sabemos... es que Koldo empieza a aparecer como Señorías, un ectoplasma. por favor, vuelve a haber un rumor importante. Mantengan silencio. Es que Koldo ahora aparece... Antes ya nos parecía un ectoplasma en el Ministerio de Sanidad y en el Ministerio de Transportes. Y ahora aparece un ectoplasma en el Partido Socialista. Pero vamos... No, es que no es así. Es que no es así. Bueno, no lo sé. Digo que lo parece. Uno se da de alta y decide darse de baja si quiere darse de baja o deja de pagar y deja de ser militante. Sí, pero ustedes no saben cuál es la causa. Y esto es lo que a mí me llama la atención. Usted ha dicho otra cosa que a mí me llama la atención. La ha dicho así de pasada, en respuesta a mi compañera, la senadora Caballero, cuando ha dicho que Koldo se ofrece a la custodia de los avales famosos, dice,
y por el tono que usted lo ha dicho, la palabra que ahora repetiré, como si lo dijera entre comillas, la palabra miedo. ¿De quién tenían miedo ustedes respecto a la custodia de los avales? Pero ustedes saben que en aquel momento la tensión dentro del Partido Socialista era palpable y había desconfianza. Todo el mundo lo ¿Entre sabía. compañeros? Pues sí. O sea, amigos, enemigos y compañeros de partido. Este sería, bien, no, es una constatación, es una constatación. Lo cual quiere decir a veces cómo bajan las aguas según dónde, y lo que pasa es que bajan las aguas turbias para mucha gente. Bueno, vamos a ver ahora, usted, digamos, utilizo palabras muy vulgares, no quiero con esto prejuzgar nada. ¿Usted se lo pasa a Ábalos al señor Koldo o es Ábalos el que se lo pilla a usted? En términos absolutamente planos, no veo ninguna mala intención más allá de la evidente. Nosotros, cuando llegamos en 2017 a Ferraz a liderar el Partido Socialista Obrero Español, se le contrata a Koldo García como conductor en ese momento del secretario de organización, que era el señor Ábalos. Y además aquí tengo los contratos, donde así lo acreditan, de la Seguridad Social, el contrato, que lo aporto también para que el señor presidente lo aporte a la documentación de esta comisión de investigación. El contrato del señor Koldo García como conductor dentro del Partido Socialista Obrero Español. Esa es la labor que hizo. Esa es la labor, la labor que hizo hasta que se marchó al ministerio. No, pero mi pregunta no es la labor, sino si usted se lo asigna. Que yo era el secretario de coordinación, yo no puedo asignar al secretario de organización. Entiéndame, se lo digo. Es decir, aquí tengo un chaval que vale mucho, que lo quieres como chofer, o es el otro que le dice, este chaval que vale mucho, me lo pasas como chofer. Es lo que le estoy preguntando. La pregunta no tiene doblez. No, porque yo no le puedo pasar como chofer a alguien que no es mi chofer. ¿Entiendes? No, pero está en el partido. Es decir, insisto que cuando terminamos y ganamos las primarias, varios de los compañeros que fueron voluntarios en esa sede del Marqués de Riscal entraron a trabajar en la sede de Ferraz. De hecho, la mayoría siguen ahí. Y si una distribución del trabajo entre los que habían estado allí. Sí. Bueno, pues es tan fácil como eso. Es decir, sí, ¿no? Pues eso le contesto. No, tan fácil como eso. Es decir, que no. Entonces, ya tenemos que el señor Koldo García de alguna manera, se incluye o lo incluye el señor Ábalos en su equipo. Y a partir de ahí le acompaña en los diferentes puestos que va teniendo en el partido y en el gobierno. ¿Es correcto eso? Es su conductor mientras es secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español. Una vez que se pasa al ministerio, ya son otras labores que ya no dependen del partido. No, hombre, en algo deben depender del partido, porque de pronto encontramos que un hermano del señor Koldo García trabaja para un organismo dependiente del ministerio y su mujer también. Y que yo sepa, no se ha convocado ningún concurso de oposición para esas dos plazas. Pero entenderá que no depende del partido, depende del ministerio, es lo que le estoy diciendo. Bueno, ahora los partidos resulta que son vírgenes puras que no favorecen la colocación de compañeros. Yo me quedo con eso. Yo sé lo que hizo el Partido Socialista. Y eso tranquilizará mucho a la ciudadanía. En estos dos contratos que ustedes hacen referencia, el partido no tenía constancia, evidentemente. No tenía constancia. No, como la gran mayoría de los que salen en los ministerios. Ya. Normalmente los que sí colaboramos y nos piden opinión y participamos suelen ser los de alta responsabilidad. Ya. Es que hemos hecho la mili, ¿sabe? Y sabemos cómo va la mili. Yo también que es más importante estar bien con el brigada que con el capitán general. Pero vamos, eso ahora no vamos a hablar de nuestras batallas. Vamos a ver. Con lo cual, usted del señor Ábalos ya no vuelve a saber... Ay, perdón, el señor Ábalos. Del señor Koldo García ya no vuelve a saber nada hasta que sale en la prensa. ¿De qué fecha a qué fecha? Desde la fecha en que es contratado conductor. ¿Qué fecha es el contrato? ¿Qué fecha tiene el contrato? Será el 17 tiene mismo, fecha ¿no? del 2017. Del 2017, ¿no? Sí. Hasta el 2023. 2018 pide la baja voluntaria como del Partido Socialista como conductor y se va al ministerio como asesor. Nosotros, como Partido Socialista, deja de tener una vinculación ya laboral con nosotros. Es evidente. Y ya pasa a ser asesor del ministro Ábalos. ¿Y usted tiene contacto con el señor Koldo García durante ese tiempo que ya no es empleado del Partido Socialista? Yo tengo contacto
continuo con el señor Ábalos, porque seguía siendo el secretario de organización del Partido Socialista y yo secretario de coordinación territorial, y evidentemente cada vez que estaba con Ábalos, pues muchas veces coincidíamos también con él, porque además era un conductor que le acompañaba a todo. Entonces usted mantiene contacto con el señor Koldo García. Estoy diciendo que a la vez... Pero solamente en estas reuniones en que iba de acompañante, nada más. Sí. No sabe de las cosas que hace. Evidentemente no. No sabe si le nombran una persona que no tiene, parece, una cualificación académica muy alta. Sí, me entero que le nombran consejero de Renfe, sí, es conocido. Sí, y eso se le comunica al partido, se decide, se sabe por qué se sabe, por Radio Macuto, ¿cómo va eso? Insisto que el secretario de organización de entonces era José Luis Ábalos. Por lo que hace el secretario de organización, o el ministro. Yo no le voy a decir al secretario de depende de la gorra que te pongas, ¿no? Yo no le voy a decir al secretario de organización qué contrataciones quiere hacer él. Entonces, ustedes, cuando digo se desentiende, se desconecta, ya no está al día a día del currículum del señor Koldo García en el Ministerio de Transportes. Yo no sé lo que hace cada día el señor Koldo García, es evidente. Usted no lo sabe. Bien. Vamos a ver. ¿Y usted, como secretario territorial, no tiene una labor de coordinación del partido? Cuando era secretario, no era como secretario de organización, sino como secretario. ¿Qué funciones tiene el secretario territorial? Pues orgánicas, en este caso de hablar con el partido en los territorios, nada que ver con los ministerios. O sea, es una función interna, absolutamente, por decirlo así, interna. Muy bien. Vamos a ver. Usted ha dicho, voy acabando. Usted ha dicho, cuando le han preguntado mi compañera, la senadora Caballero, si, no me acuerdo la palabra que ha dicho, si restituirían o restablecerían la relación con el señor Koldo García, usted ha dicho que dependería de cómo fueran las cosas. Si me parece me han preguntado si volvería a ser afiliado o no. Eso. Digo, pues depende. Depende de cómo vayan las cosas. Claro, si luego el señor Koldo García, imagínese que es inocente de todo y pide afiliarse al Partido Socialista, pues igual hay que afiliarlo. Ya. Pero usted, de algunas cosas que han salido en la prensa, que algunas cosas salen en la prensa, sobre todo los digitales del odio, ya sabemos cómo son los digitales del odio, pero algunas cosas que no son digitales del odio han publicado documentos, han publicado declaraciones judiciales, o sea, no son, vamos, no creo que las hayan manipulado, ya las hayan hecho, podría ser, porque tal como están las cosas. Entonces, claro, aquí resulta que el señor Koldo García sale con un patrimonio que me parece que con los sueldos que se pagan en la administración, por muy consejero delegado que se sea, y por muy consejero de administración que se sea, por muy asesor que se sea, difícilmente pueden justificar un patrimonio inmobiliario súbito en la Costa Blanca, ¿no? Si eso es así, evidentemente es muy difícil. Y con los sueldos es imposible, no difícil. O sea, que tiene difícil volver el señor Koldo. ¿Y esto no les llamó en ningún momento la atención? Insisto, será la justicia si lo puede acreditar o no puede acreditar. Entonces yo no estoy haciendo una valoración de algo que yo no... No me refiero a lo que acredite o no acredite la justicia, que eso ya no será ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana. Eso lo sabemos todos. Pues lo mismo le digo que tampoco se podrá afiliar ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana. No, esto está claro. Lo que yo digo, si con este patrimonio que parece que ha aflorado ahora, parece que nadie lo conocía. Este señor, que usted ha dicho que era de Bilbao, vive en Navarra por sus temas profesionales o familiares, lo que sean, y ahora se va a Alicante, a la zona de la Marina. Eso no lo sabían ustedes, porque esto pasa cuando él está de asesor y de consejero de empresas públicas. Él se va a vivir allí cuando sale de ser asesor del ministerio. Evidentemente yo no sé si tiene una vivienda, dos, o dónde vive. A nadie le pregunto dónde vive ni las viviendas que tiene. Bueno, la conclusión que yo saco de todo esto es que usted lo ha hecho mucho mejor que el señor Illa, mucho mejor. Pero la conclusión que yo saco de todo esto es que estamos jugando aquí con las coordenadas y abscisas, y entonces tanto sabemos como lo que no sabemos y la cuestión de competencias. Entonces vamos cruzando, lo sé, no lo sé, esto es competencia mía, esto no es competencia mía. Con lo cual yo tengo la sensación, es mi sensación, y esa es mía, personal, y solamente colgado de los pies me podrían hacer que dijera lo contrario. A mí me da la sensación de que para este esfuerzo de regeneración, que yo entiendo que es propagandístico, que hizo el presidente del gobierno con este ciclo,
Es una cortina de humo porque les hace mucha falta y mucha fuerza para poder regenerar algo. Porque con esta confusión, con este oscurantismo que hemos visto, este Koldo que aparece, desaparece, que no sabemos dónde está, que no sabemos qué funciones hace, pero al mismo tiempo sabemos dónde vive, y todo esto, y esto es competencia mía y esto no es competencia mía, yo la verdad, como decimos en catalán, cabeza fría y pies calientes. La traducción es la traducción, no tiene ningún sentido, en catalán sí tiene sentido. Nada más y muchas gracias por su paciencia. Yo creo que eso lo que está diciendo es una sensación. Entonces, como es una sensación, una valoración suya, no tengo nada que decir. Muchas gracias, señor Queralt. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Gil tiene la palabra. Eskerrik asko, Mahaiburu Jauna. Buenos días, señor Cerdán. Buenos días. Yo imagino que usted ya sabe los antecedentes de esta comisión. No hay un solo elemento, ni probatorio ni indiciario, para que usted esté aquí. Su comparecencia fue aprobada con un objeto que nada tenía en aquel momento que relacionarle a usted con lo que aquí estamos intentando investigar, con el objetivo, en primer lugar, de determinar responsabilidades políticas. Y aquí hago un paréntesis. Y es que el otro día di lectura aquí del Código Ético del Partido Socialista, del que usted, me consta, es coautor, y por eso establezco un elemento de diferenciador entre cómo abordamos estos temas los dos grandes partidos, el Partido Socialista, que pide y determina responsabilidades políticas y actúa, y el Partido Popular, que cada vez que tiene casos de este tipo, y no son pocos, lo que hace es sostenella y no enmendalla. Y digo esto porque me parece importante trasladarle a la sociedad española que hoy tenemos aquí al secretario de organización y le puedo garantizar una cosa. Yo he hecho un ejercicio que es buscar cualquier relación de usted con todo esto que estamos investigando aquí. Y más allá de algún libelo de estos, de la fábrica del odio, decían antes, o de la máquina del lodo, no he visto absolutamente nada. Usted ha despejado absolutamente todas las dudas que se podrían cernir sobre cuál es la presencia, en su caso, de cualquier actividad de las que hoy estamos investigando aquí. También quiero poner encima de la mesa que tenemos un procedimiento abierto en el que judicialmente se determinarán las causas, los elementos judiciales que lógicamente tengan que caer sobre aquellos que han podido tener un mal comportamiento que ya está tipificado en el Código Penal. Pero también lo he dicho muchas veces, la presunción de inocencia es un elemento fundamental que ampara en nuestro Estado de Derecho y en nuestra Constitución a los que son investigados. Y digo esto porque, claro, decía usted, y lo hemos venido determinando en diferentes sesiones de esta comisión. Claro, mientras aquí ya están establecidas las conclusiones de esta comisión, porque el Partido Popular está absolutamente comprometido con que al Partido Socialista y al Gobierno Socialista le caigan las 7 plagas, en el Partido Popular se ha demostrado que una señora vive en un piso que está lleno de irregularidades urbanísticas. Señorías, por favor, señorías, mantengan... Escuche, señor Gil, cállese un momento, por favor. Está interviniendo el señor Gil. Luego, cuando intervendrá el partido del Grupo Parlamentario Popular y querrán que les escuche, mantengan, por favor, silencio y dejen al interpelante seguir. Muchas gracias. Gracias. Señora Beltrán, por favor. Que está lleno de irregularidades urbanísticas y que parece que supuestamente sale de un pelotazo de comisiones de mascarillas, que por cierto también están revisadas por el Ministerio, en este caso por Hacienda, porque faltó tributar, se les olvidó en el camino. Ahí el señor Feijóo mantiene la posición. Todavía no le he oído una autocrítica hacia la, en este caso, señora Ayuso. Pero en el Partido Socialista sí. Ya se han pedido responsabilidades políticas en base a una serie de cuestiones que efectivamente hemos conocido por los medios, porque a día de hoy no tenemos la acreditación fehaciente porque no estamos en el sumario, pero se ha tenido la valentía y sobre todo la determinación de tener y pedir esas determinaciones políticas. También
no quiero dejar pasar alguna afirmación de las que he oído, sobre todo a algún interviniente o a alguna interviniente anterior, que se le acusaba a usted, en fin, como pasaba por allí, usted tenía relación con el señor Koldo, usted tenía que saberlo todo. Claro, esto es como pedirle a la señora Caballero que ella tenga una responsabilidad con el transfugismo que han protagonizado el señor Sayas y el señor Adanero, que se han ido al PP. Bueno, en fin, yo creo que la señora Caballero no haya coparticipado de esta decisión, porque ella sigue en UPN. Dicho esto, como me parece todo surrealista, yo le voy a hacer unas preguntas muy claras, señor Cerdán, porque a pesar de que se las han hecho, quiero que quede claramente, de cara a la sociedad española, qué determinación tiene el Partido Socialista cuando se suceden este tipo de cuestiones. Con el señor Koldo García, ¿qué relación tenía usted? Exactamente. Pues era un militante en el cual yo colaboraba porque era voluntario cuando yo estaba en Navarra, voluntario en temas de seguridad, y le agradecíamos además que como voluntario sin cobrar, pues bueno, además conseguimos presentar por primera vez una lista en Huarte que era de agradecer. Momentos complejos, además, como usted y yo sabemos, en defensa de la libertad. Luego entraré también en este aspecto. ¿Tuvo usted conocimiento en algún momento de que el señor García ejerciera funciones de intermediario a fines lucrativos en la adquisición de mascarillas? No. Desde su responsabilidad orgánica, señor Cerdán, ¿dio alguna instrucción para que se beneficiaran determinadas empresas a través del señor García? No, además en ese momento yo era secretario de Coordinación Territorial, no era secretario de Organización. Señor Cerdán, ¿cuáles fueron sus decisiones como secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español cuando se conoció la investigación judicial relacionada con esta persona que militaba o parecía militar en el Partido Socialista? Pues la detención del señor Koldo García y de su pareja fue el 21 de febrero. Nosotros el 21 de febrero, en el momento que tenemos constancia, no sé si igual me equivoco, no sería el 21, sería el 22, miramos en la base de datos del Partido Socialista si siguen siendo militantes. En este caso, en la base de datos aparecía su pareja y no aparecía él. Pues automáticamente hicimos una resolución donde se le quitaba la condición de militante a su pareja. A él, como ya no era militante, no se lo podíamos quitar. Como ve, también aquí establecemos un elemento, en fin, de diferenciación del comportamiento con respecto a la corrupción de los dos grandes partidos, del Partido Socialista y del Partido Popular. No le voy a hacer muchas preguntas más, pero hay una que sí quiero hacerle, porque además me parece muy importante. Señor Cerdán, usted tuvo escolta en los tiempos en los que usted militaba en Navarra. ¿Cuántos años tuvo usted escolta? 11 años. 11 años. Con lo cual usted es de esos resistentes por la libertad que aguantó todos los avatares del terrorismo para sacar adelante la democracia y la libertad en España. Usted deja de tener luego, posteriormente, escolta. ¿Hoy tiene usted escolta? Sí. O sea, la máquina del lodo y del odio hace que el número 3 del Partido Socialista Obrero Español tenga que ser escoltado fruto Señorías, por favor, de los ataques, fruto de los ataques a los militantes, a las casas. Señor Gil, perdone. Señorías, por favor, mantengan el orden. Siga, señor Gil. Fruto de los ataques a las casas del pueblo, a la militancia socialista, a los cargos públicos y a los cargos orgánicos. La máquina del odio en pleno funcionamiento. Como dijo ayer el presidente del Gobierno y secretario general, tenemos mucho que hacer en este país para acabar con esa doctrina del odio que el tripartito, Partido Popular, Vox y UPN están lanzando a la sociedad española. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gil. Llegados a este momento, les hago una consideración. Son ustedes conscientes, ya les advertí en su día que este presidente iba a dejar un amplio margen de intervenciones, pero que conforme van pasando las comisiones, ustedes amplían el objeto, diríamos, no de investigación de la comisión, sino discursivo, con lo cual luego cuando oigan otros discursos que nadie se altere, porque evidentemente esta presidencia ya prácticamente, si tuviera que estar cortando todo lo que exactamente no se atiene a la comisión de investigación, sería muy complicada. Así que lo digo para que luego no haya ningún problema. Bien, a continuación, por el Grupo Parlamentario Popular,
se ha solicitado dividir el tiempo. Tiene la palabra, en primer lugar, el señor senador Miranda. Buenos días, señor Cerdán. Bienvenido al Senado, bienvenido a esta comisión de investigación, que, como sabe, pues es un mandato constitucional que solo persigue conocer la verdad sobre las responsabilidades políticas que pudieron existir en los casos de corrupción que acechan al Gobierno y a su partido. Y empiezo por ahí y le pregunto, ¿está usted dispuesto hoy a contestar la verdad? Estoy contestando la verdad en todo momento. ¿Se considera usted un buen negociador Sí. y un buen cazatalentos? No. No se lo digo yo, se lo dicen los cargos del PSOE, que parece ser que cuando no tienen que dar la cara ni cuando se están elaborando las listas, pues a usted le consideran el cazatalentos, el que lo trajo, el que lo puso en suerte a Ábalos. Y le pregunto, ¿usted lo trajo? ¿Trajo a Koldo a Madrid? Yo le propuse a Koldo venir a Marqués de Riscal en el año 2017 para estar de seguridad esos 2 días. ¿Y usted se lo presentó también al señor Ábalos? Sí, claro, a todos los que estaban allí. ¿Cuándo se afilió al PSOE? Creo recordar que era finales de 2010-2011. No, ¿cuándo se afilió usted al PSOE? Yo, pues que en 97. ¿Y usted como concejal no le conoció? Cuando yo estaba de concejal, no. O sea, le conoció cuando usted ya pasó a ser secretario de organización. Sí, Y como usted ha dicho, vino un día y se afilió. como muchos otros. Entonces, en el Partido Socialista no hacen falta avales, como ha dicho. No. ¿Y no revisan ustedes las afiliaciones antes de que se produzcan? ¿No hay un comité de afiliaciones? Hay un comité local, en este caso, donde revisan la ¿Y idoneidad. no pasan al comité regional? No. Usted era el secretario de organización, llega un No, señor las a un afiliaciones municipio, no se se afilia y ustedes lo dan de alta. Pues las afiliaciones no pasan por el comité regional. Es decir, que se afilia cualquiera. No, cualquiera no. Puede coger la ficha de afiliación, el comité local lo revisa y si es idóneo lo pasa a la afiliación. Y entonces el comité regional decide darlo de alta y se da de alta, sin más. No, la comisión ejecutiva regional, no el comité. Pero usted no tuvo, ni usted ni la comisión regional tuvo ninguna responsabilidad en la afiliación de este señor, en la revisión de la afiliación. Llámale como quiera. ¿Cuándo comenzó su relación personal y de confianza con Koldo? Insisto, en el 2011 él se afilia y comienza a trabajar en una agrupación donde no existía, que es la agrupación Duarte, y donde pues le prestamos pues cierta... pues le cuidamos más a una agrupación donde en aquellos momentos no era fácil tener una agrupación y tener un representante. Usted ha dicho que ahora ya no es miembro del Partido Socialista, por lo tanto se ha dado de baja en algún momento. O se ha dado de baja o ha dejado de pagar, he dicho. Y usted, como parte del aparato, es decir, como la persona clave del aparato, como usted mismo ha reconocido, podrá saber cuándo se dio de baja el señor Koldo. ¿Cuándo se dio de baja el señor Koldo? Pues no sé cuándo se dio de baja. ¿No lo han revisado? Yo revisé si era militante o no, y no era militante. Y no lo era. ¿Y no ha visto cuándo se da de baja un señor? No, es que no tengo por qué mirar cuando se da de baja un señor. Pues usted es secretario de organización del partido, debería usted saber. Hay una ley saberlo. de protección de datos que nos impide decir según qué cosas. Le impide decir según qué cosas, pero le impide traer aquí el contrato de Koldo para que todos lo veamos en la mesa de la comisión de investigación, ¿no? Sí. Que nadie se lo había pedido, pero usted sí lo puede entregar, pero no puede decirnos cuándo se dio de baja el señor Koldo García. Pues cuando no estaba ya... Le he dado las causas. Si ¿Se dio de usted quiere baja? creer, ¿No sabe usted si se dio de baja antes o después del 20 de febrero? antes. Antes del 20 de febrero, es Es decir, evidente, si cuando yo miro el 21 ya no es, no, creo que cuando le participó he en los hechos que contestado. están siendo objetos de investigación, ¿ya estaba dado de baja? Sí. Seguro. Entonces usted sabe que estaba dado de baja antes de los hechos objetos de investigación. Bueno, ¿de qué fecha me habla de las fechas? Usted conoce la investigación como la conocemos todos, por los medios. Entonces, cuando se produjeron esos hechos objeto de investigación por la UCO, ¿este señor estaba dado de baja? Pues no Acaba lo de sé, decir usted porque- que sí. Por lo tanto, usted lo revisó. No, yo no reviso la fecha de baja. No ha revisado Yo la baja. consulto con la base de datos del Partido Socialista Obrero Español, con los trabajadores que llevan censo. Este señor es militante del Partido Socialista el día 22 de febrero, creo recordar, y me dicen, no. ¿Patricia Uriz es militante? Sí. Y se abre un expediente de... De acuerdo. Y no miró la fecha. ¿A Patricia Uriz cuándo la conoció? Pues sería 2011 o 2012. ¿no? ¿Ha estado usted en casa de Patricia y de Koldo alguna vez? No, ¿No ha comido nunca con ellos en su casa? no. ¿En algún restaurante? Con Koldo sí. ¿En la época de Navarra o en la época de Madrid? En la época de Navarra y en la época de cuando era conductor de Madrid también. ¿Y no han veraneado juntos ni han ido de viaje juntos con la familia? No se conocían las familias. No. ¿No ha estado usted nunca en ninguna de las propiedades que tiene Koldo fuera de Madrid y fuera de Navarra? Pues no, ¿Y en las de Madrid y de Navarra? no.
Tampoco. Usted tendría alguna responsabilidad en la elaboración de las listas, ¿verdad? Como secretario de Gobernación, sí. ¿Y revisan a las personas que meten en las listas? ¿Conocía usted la situación que tenía el señor García Izaguirre con la justicia? Yo lo que conocía del señor García Izaguirre es que el gobierno de Aznar lo indultó en el año 96. Lo que también conocía... ¿De qué lo indultó, concretamente? De un delito de lesiones. De lesiones a un menor y de otros dos delitos de lesiones, ¿verdad? Lo de menor, no. Sí, sí, Insisto, fue condenado por delitos de lesiones a un menor. Usted me está preguntando, yo le estoy contestando. Si quiere que le conteste, de acuerdo. Me deja, por favor, conteste. Y encantado además de contestarle. Él era entonces una persona que trabajaba con los servicios de información, por lo que luego me he ido enterando, para luchar contra el terrorismo en nuestro país. ¿Trabajaba en algún local? No lo sé. ¿Conoce usted el Roxales? Sí, ¿me deja contestar? Sí, bueno, yo le voy haciendo preguntas y usted me va contestando. Pero bueno, yo contesto. Yo tengo el tiempo limitado, tengo que hacerle las que pues pueda. entonces haga todas las preguntas y luego... No, si quiere, ¿conoce usted un local? Termine todas las preguntas y luego le contesto. No, ¿conoce usted un local llamado Roxales? El sistema es de pregunta-respuesta, le ha dicho el presidente. Sí, pero no me deja responder. Bueno, pues conteste. ¿Conoce un local llamado Roxales? Insisto que cuando yo conocí al señor Koldo García, y lo que yo sabía es que el gobierno de Aznar le había indultado, que el señor Zoido, ministro de Interior, le dio la Cruz Blanca de la Guardia Civil, que la Policía Foral lo premió por defender a 2 policías forales y que la Policía Municipal... Yo creo que quien le premió a un señor condenado por delito de lesiones a un menor, pero si no me señor Cerdán... Señor Cerdán, pues entonces dígaselo al señor Anda que lo indultó, yo no lo indulté por eso. Quien le premió metiéndole en las listas del Parlamento de Navarra y quien le premió en las listas de Huarte a una persona que había sido condenado por agredir a un menor y 2 condenas más por otras agresiones fueron ustedes. ¿Cómo casa llevar en listas a un condenado por agredir a un menor con el código ético que usted se vanagloria de haber redactado? La lista de condenados como casa ir en listas lo puede saber usted perfectamente dentro del Partido Popular. Dentro del Partido Socialista el código ético no lo permite. Este señor estaba indultado. Usted habla mucho del Partido Popular, sí, pero claro, quien tenía miedo a que dieran un pucherazo en el Congreso Federal eran ustedes, como acaba de decir. ¿De quién tenían miedo? ¿De Susana Díaz? De las circunstancias de aquel momento. ¿Qué candidatos tuvo el Congreso Federal? Perdone, señor Miranda. ¿Les llamo al orden? Siga, señor Miranda. Mire, el Día de la Rosa que usted ha citado, el señor Sánchez precisamente publicó que Koldo era un titán, un gigante, un ejemplo de militancia. Y le pregunto concretamente, ¿considera usted a Koldo un ejemplo de militancia? He conocido lo que hoy conocemos y si es verdad lo que parece, no. ¿Representa Koldo a los militantes del PSOE? Es evidente que no. Parece que ahora se avergüenza de su antiguo amigo, al que fichó, al que metió en Ferraz, al que ha reconocido que trajo en Madrid, al que le presentó al señor Ábalos. ¿Le presentó también a Koldo al señor Sánchez? Yo estoy encantado de contestar y de responder a sus preguntas. Le estoy preguntando. No a sus valoraciones. ¿Presentó usted al señor Sánchez a Koldo? El señor Sánchez conoció al señor Koldo el Día de la Rosa del año 2015. ¿Y le presentó usted? Pues no sé si fui yo o fue Eso es lo que le estoy preguntando. Pues no lo sé. ¿Llegó a tener el señor Sánchez alguna relación tan de confianza y de personal como la que tenía usted? Ninguna. Ninguna, ¿no? ¿Y entonces por qué le puso al frente de los avales? Que no lo puso el señor. Le he explicado antes. Entonces, ¿a quién puso el señor Sánchez al frente de los avales? ¿A usted? A mí. A usted. Usted era el encargado de recoger los avales. ¿Y quién tenía más avales? ¿Quién recogió más avales en ese congreso? Creo que a los señores del Grupo Socialista les parece muy divertido la investigación. No sé qué tiene que ver esto con la relación de mascarillas, pero yo estoy encantado de contestarle. Bueno, que el señor sabe el resultado. Perdone, señor Miranda. Perdone, señor Miranda. Señor Cerdán, acabo de hacer la consideración de que el problema de abrir el objeto de esta comisión es este. A usted le preguntan y usted o responde o no responde, pero lo que no puede hacer es cuestionar las preguntas que le hace el que interpela. Siga, señor Miranda. Señor presidente, yo quiero responder, pero no me dejan. Gracias, señor presidente. Es decir, que a usted le pusieron al frente de la recogida de avales, pero usted puso al frente de la custodia de avales al señor Koldo. 2 noches, sí. 2 noches, y lo puso usted. Sí. ¿De quién tenían miedo que diera un pucherazo? Pues de cualquier cosa que pudiera pasar. A ver si el señor Koldo tenía razón cuando dijo que cree el ladrón que todos son de su condición. Cuando el señor, cuando ha presentado Pregúnteselo al señor Casado. Cuando ha presentado el contrato, le pregunto, ¿era un contrato indefinido? No.
¿Ustedes pagaban las cuotas a la Seguridad Social del señor Koldo en Ferraz? Sí, claro. ¿Ha tenido usted alguna relación empresarial directamente o a través de terceros o empresa o sociedad interpuesta con el señor Koldo? No. ¿Y Koldo ofreció mascarillas a Ferraz? No. ¿Compraron mascarillas en Ferraz? Usted era la mano derecha de Ábalos y Ábalos era el que mandaba en Ferraz. ¿Compró Ábalos mascarillas en Ferraz? Que me conste a mí, no. ¿Tiene usted aprecio a Koldo? Le tenía aprecio, evidentemente. ¿Y cuándo se lo dejó de tener? Bueno, pues ahora hasta que no se aclare lo que hay, pues estoy en una situación, como bien dijo el señor Ábalos, que tanto él y yo estamos sorprendidos de las circunstancias. ¿Ha visto usted al señor Aldama, Víctor de Aldama, por Ferraz alguna vez? No lo he visto ni en Ferraz ni fuera de Ferraz, nunca en mi vida. ¿Y al señor Carlos Barrabés? Ni los conozco. Tampoco, ¿verdad? Nunca ha estado en Ferraz. A mí no me puede sacar ninguna foto, como le sacaron a alguno de sus compañeros. No ha estado en Ferraz el señor Carlos Barrabés. ¿Y ha financiado el señor Carlos Barrabés al Partido Socialista? No. ¿Alguna empresa de mascarillas ha financiado al Partido Socialista? Que a mí me conste, no. ¿Se ha reunido alguna vez fuera de Ferraz con Koldo en Madrid en los últimos tiempos? Yo, desde el año 2021, que es cuando Koldo deja de estar en el Ministerio, veo a Koldo en 2 ocasiones. Una, nada más marcharse, y otra, creo que era octubre del 23. ¿Y antes de que se produjera ese relevo? No. ¿Usted nunca se reunía con Koldo? ¿No se veían en Ferraz? ¿No se veían? Yo me reunía con el señor Ábalos. ¿Comió alguna vez con Koldo? Koldo comía con el señor Ábalos y conmigo muchas veces. ¿Nunca ha estado Koldo ni nadie de su pueblo en el piso de la Castellana que usted tenía? Yo, en piso de Castellana. ¿No? ¿No tenía usted, no adquirieron usted o su familia o algún familiar? ¿Nadie ha adquirido un piso en la Castellana? Si me da la dirección puedo ir, pero yo no tengo ningún Es decir, piso. no nadie, existió ningún piso en la Castellana, ¿verdad? No, me gustaría que me lo diera, porque si en algún titular he visto que tenía un piso yo en Madrid, pues me lo hice. Debía ser quizá de otra persona y dejo de pagar el alquiler que pago. Y se lo dejaban. De acuerdo. Termino con una última pregunta. Y aprovechando que ustedes están ahora con este culebrón tan divertido para el Partido Socialista, le merece la pena, le pregunto concretamente. Miranda, ¿quieren que interrumpa media hora la comisión? Si ustedes lo que quieren es eso, yo no tengo ningún inconveniente en estar aquí el tiempo que haga falta. Ya les he advertido que cuando intervienen ustedes no les gustan que les moleste el grupo mayoritario. Y a la inversa funciona igual. Si ustedes van a permanecer en esta permanente provocación, ya les advierto que las comisiones van a durar muchas horas. Siga, señor Miranda. Está claro que el Grupo Socialista no quiere ni que se investigue ni que se sepa la verdad y pretenden tapar a su jefe precisamente el día que se elaboran las listas. Termino con la última pregunta relacionada con este culebrón que han creado ustedes sobre si merece la pena. Y le pregunto concretamente, ¿mereció la pena fichar a Koldo y traerlo a Madrid? Si los hechos acreditan, no. Por tanto, ¿no le mereció la pena fichar a Koldo y traerlo a Madrid? Le he contestado. De acuerdo. Lo que está claro es que el señor Koldo merecerá la pena que le impongan los tribunales en su caso. Aunque ya sabemos que usted es demasiado generoso con los condenados y con los prófugos de la justicia. Termino, señor presidente, haciendo referencia a las palabras que el señor Sánchez dijo sobre Koldo, el último aiscolari socialista, un titán, un gigante de la militancia, socialismo de raíz. Y me pregunto, y a todos ustedes, si socialismo de raíz es aprovecharse de la vida de las personas para una trama de corrupción en la que enriquecerse. Si socialismo de raíz es ayudar a los condenados y a los prófugos en contra de la justicia. Señor Cerdán, usted, sin duda, era el padrino de Koldo, porque sin usted nunca habría salido de Pamplona, jamás habría llegado a Ferraz, no habría conocido al señor Sánchez, no habría custodiado sus avales, no habría conocido a Ábalos, no habría trabajado en el Ministerio y, por lo tanto, no se habría podido enriquecer con la trama de corrupción que acecha a su partido. Lo que sabemos es que el de los avales de Sánchez era Koldo, pero el avalista de Koldo, sin duda ninguna, es usted. Gracias. Muchas gracias, señor Miranda. El señor Camps tiene la palabra a continuación. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Cerdán. Una aclaración a una consideración que ha hecho usted al iniciar su intervención. Lo digo para tranquilidad suya, mía y de todos los miembros de esta comisión. Nosotros no somos partidarios de cercar absolutamente a nada ni a nadie. Son otros los que cercan sedes políticas y hasta institucionales. Nosotros ejercemos derechos parlamentarios y constitucionales en aras, señorías, de la limpieza en la política y de la regeneración democrática, que será una expresión que ahora les suena mucho a ustedes, ¿verdad, señorías? Hay cosas que no me han quedado claro. Permíteme que le lea
una declaración. Si te proponen una persona que te dan todas las garantías, indagas menos. Señor Ábalos, ¿fue usted la persona que le dio todas las garantías al señor Ábalos sobre la contratación de Koldo García o el señor Ábalos miente? Eso de todas las garantías es muy subjetivo. Yo soy la persona que trae al señor Koldo García, como le he dicho ya a todos los que me han preguntado, a custodiar los avales el 2 de mayo del 2017. No le estoy hablando de la custodia de avales. Yo sí le estoy hablando de la custodia de avales y está diciendo... Pero yo no le estoy preguntando por ello. Si soy yo el que introdujo al señor Koldo aquí, pues le estoy contando... No, le estoy preguntando si fue usted el que le dio todas las garantías al señor Ábalos para la contratación del señor Koldo. No para que voluntariamente custodiara avales. Para la contratación como chofer, ¿ha traído usted su contrato? Sí, señor. Yo no he dado garantías de nadie cuando contratas. Es decir, yo garantizo, perdona, yo no utilizo esa expresión ni la he utilizado nunca. Vale, está claro. El señor Ábalos miente, se lo preguntaremos el próximo lunes. Voy a ser muy concreto en fechas y hechos. Durante su etapa como secretario de Coordinación Territorial del PSOE, 2017-2021, muy bien, ¿cómo era su relación con José Luis Ábalos, su jefe, el vicesecretario de Organización? ¿Trascendía lo político para situarse también en lo personal? Sí. O sea, usted lo puede considerar su amigo. Sí. ¿Lo sigue considerando su amigo a día de hoy? Bueno, pues la relación evidentemente ha cambiado, pero yo he tenido muy buena relación y he considerado siempre mi amigo, sí. Cuando se nombró al señor Ábalos ministro, ¿eso trajo consigo un alejamiento entre ustedes, tanto en el terreno político como personal, o siguieron continuando viéndose y hablando con frecuencia? Ningún alejamiento, por mucho que lo digan, seguimos teniendo la relación porque él, como secretario de Organización, estaba en el Ministerio y, bueno, yo hacía un poco de portavoz suyo dentro del partido. ¿Y con Koldo García? Él estaba trabajando en el Ministerio y no hablábamos con él nada orgánico porque era simplemente un asesor en ese momento ya del Ministerio. En el expediente judicial sale ya que la UCO dice que usted y el señor Koldo García hablaban con frecuencia. Lo vamos a conocer con profundidad cuando se conozca el volcado de los teléfonos móviles. Por eso le he hecho la pregunta. Si usted seguía manteniendo también una relación con Koldo García. No la relación a la que usted se ha referido, que cuando yo me veía con el señor Ábalos, también venía el señor Koldo García. Le digo directamente con el señor Koldo García. Como usted bien dice, yo no he visto ese informe, cuando tengamos el volcado lo veremos y verá que mi relación con el señor Koldo García era estrictamente, además espero que se escuchen también las conversaciones y los mensajes de WhatsApp si los hay, y verán que no hay ninguna relación. La Fiscalía hace referencia, señor Cerdán, en la querella a la que me estoy refiriendo, que está también en el expediente judicial, a una presunta trama corrupta y criminal. Por cierto, usted, señor Cerdán, la conoce, la querella, no la trama. ¿Ha leído la querella? Sí. ¿Sabes? Entonces verá que en esa querella consta que la mayor actividad de esa trama corrupta y criminal fue en los años 2020 y 2021. No me estoy refiriendo a un plazo de 45 días al que usted ha hecho referencia, 2020 y 2021. Usted en esas mismas fechas trabajaba codo con el señor Ábalos y con su hombre de confianza, el señor Koldo García, de Ábalos, no de usted. ¿No observó usted en ningún momento ninguna conducta o actuación sospechosa que le hiciera pensar que algo raro pudiera estar pasando en el entorno del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana? No se enteró. Tampoco creo entender que usted ha dicho que tampoco tuvo conocimiento alguno respecto de que el señor Koldo García iba de ministerio en ministerio y de comunidad autónoma en comunidad autónoma como representante de una empresa privada intentando colocar material sanitario inservible para lucrarse con ello. Tampoco tuvo usted ningún conocimiento hasta que ha sido notorio por la detención del señor Koldo García. No. Y tampoco, y ahora le pregunto, ¿y no le parece extraño que un simple asesor se entreviste, ahora que ya lo sabemos usted y yo y el resto de los españoles, con ministros y presidentes de comunidades autónomas sin ningún tipo de problemas para cuestiones totalmente ajenas a su función? Eso se tiene que preguntar al señor Ábalos. No, le pregunto si a usted le parece extraño. Extraño o no, porque no sé qué funciones le encargó el señor ministro. Entonces, ¿cree usted que era un encargo del señor ministro lo que hacía el señor Koldo García? Me parece extraño y digo que como no sé... No, ha dicho que los encargos del señor ministro. Que no lo sé. A ver si... me parece muy bien que me haga las preguntas, pero atienda también a la respuesta, por favor. Sí. Es que atendiendo a su respuesta ha dicho usted que no sabía usted qué encargos le hacía el señor ministro. Claro. Y yo le digo, ¿usted sabe o le consta qué encargos le hacía el señor ministro al señor Koldo García? No. No, pues entonces tampoco su afirmación se sustenta. Es que lo que he dicho. Era usted secretario de Coordinación Territorial. ¿No le llegó comunicación a algunas de las distintas federaciones, Balear o Canaria, por la vía del partido, de que se estaba produciendo ese hecho? No.
Y tampoco se enteró usted, a pesar de que quedaban muchísimas veces, hablaban, intercambiaban WhatsApps, del elevado nivel de vida que llevaban el señor Ábalos y el señor García, tanto en Madrid como en los viajes que hacían recorriendo la red de paradores y consumiendo viandas y espirituosos de la mejor calidad. Tampoco notó nada. Ahí se ha demostrado, creo, y además hay varias denuncias pendientes para desmentir todas esas falsedades. ¿Sabes? Sí, sí, pero aún no hay que se haya demostrado que fueran falsas. Bueno, hay abiertos pero expedientes usted está de todo haciendo tipo y una condición. Que hay una denuncia ¿sabes? por parte del señor Ábalos que no se ha demostrado que eso que usted dice sea cierto. ¿Sabes? Se veían denuncias. Las denuncias no demuestran nada, señor Cerdán. Las denuncias abren procedimientos. Ni los artículos son las sentencias las que determinan si era verdad o no. Por eso, ¿sabes? Y sentencias no hay ninguna. Tampoco los artículos. Pero vamos, la conclusión de todo esto es que ustedes se veían mucho, pero prácticamente se ve que no hablaban de nada, ¿sabes? Se enteró al menos, me parece ser, por el BOE, que se nombró a la señora Uriz secretaria del Ministerio de Transporte y al señor García como consejero de Renfe Mercancías y vocal del Consejo Rector de Puertos del Estado. Se enteró por el BOE, me ha dicho. ¿Le he creído entender? No, yo no he nombrado el BOE en ningún momento. Eso lo está diciendo usted. No, hombre, ha dicho, no me enteré a través de ellos, sino me enteré cuando se conoció la noticia. Imagino que cuando se conoció la noticia. ¿En el BOE? No en el BOE, si lo publicaron en los periódicos. Sí. O sea, de los nombramientos como vocal del Consejo Rector de Puertos. Estoy respondiendo, si quiere termino. Sí, sí, claro. En este caso del señor Koldo García lo conocimos por los medios, y el caso de la señora Patricia, un día que yo fui a despachar con el ministro temas que teníamos que despachar, y me encontré allí a la señora Patricia. Ese fue mi conocimiento la primera vez que yo vi y cómo me enteré de que estaba trabajando en el ministerio. O sea, me quiere decir, estamos hablando de la etapa en la que estaba en el ministerio. Y ministro. Me ha dicho usted que se veían ustedes varias veces a comer, a cenar, intercambiaban. Y en ninguna de esas comidas ni cenas le comentó nada menos que lo habían nombrado consejero de Renfe Mercancías y vocal del Consejo Rector de Puertos del Estado. Si es que era casi hasta para celebrarlo. Nunca. No tuvieron ocasión. Usted está hablando continuamente de que estaba varias veces comiendo, cenando. ¿Lo ha dicho usted? Sí, pero usted parece que varias veces parece interpretarlo como que es todos los días. Varias veces puede ser 2 o 3 veces al mes como mucho. 2 o 3 veces al mes. Sí. Me parecen bastantes. Bueno, como para que le comuniquen en el mes del nombramiento que se había producido. Usted está intentando que aparente otra cosa y no es cierto. ¿Sabes? Y le pregunto, señor Cerdán, ¿usted conocía bien los currículos profesionales de la señora Uriz y del señor García? El del señor García ya lo conocemos todos. Vigilante en un vertedero, portero en un club de alterne, chofer voluntario en el Partido Socialista de Navarra y posteriormente contratado ya en la Seguridad Social, hoy hemos tenido ocasión de saber, chofer para el Partido Socialista Obrero Español. ¿Cree que es un currículum para que lo nombren nada menos que consejero de Renfe Mercancías y vocal Consejo de Rector del Puertos del Estado? No es un nombramiento que haga el partido, pero el currículum que yo conocía del señor Koldo, le he leído antes, era más de 20 años trabajando, protegiendo a cargos políticos tanto del Partido Popular, de UPN y del Partido Socialista en Navarra y en Euskadi, y las condecoraciones que recibió tanto de la Guardia Civil, de la Policía Foral, de la Ertzaintza, de la Policía Local y el indulto del señor Aznar. Ese es el currículum que yo conocí cuando se presentó el señor Koldo en la sede del Partido Socialista de Navarra. Y como se puede observar del currículum que dice usted que conocía, un amplio conocimiento en materia de infraestructuras y de puertos, sí. Señor Cerdán, ¿tuvo usted conocimiento, ya que hablamos de infraestructuras, de lo que se conoce como caso Delsi o de las maletas misteriosas? ¿Le comentó en alguna ocasión algo el señor Ábalos? No. Se lo digo porque 2 de las personas que estuvieron esa noche allí también son querellados en la querella a la que he hecho mención con anterioridad. Nunca tuvieron ocasión de comentar estas cuestiones, ni cuando se produjeron, digo en esas reuniones que ustedes mantenían. Se está respondiendo usted, ¿no? No, bueno. Señor Cerdán, otra etapa. El 10 de julio de 2021 se cesa a José Luis Ábalos como ministro de Transportes y 2 días después dimite como secretario de organización y se le nombra a usted. Ábalos cayó entonces. Usted acrecentó su poder. ¿Hubo un pacto con el señor Ábalos? No. Su silencio de entonces, el del señor Ábalos, no fue por mantenerlo de diputado nacional, incluso se le prometió que iría en las listas electorales ahora en las próximas elecciones europeas, cosa que evidentemente no va a suceder. No. O sea, usted lo niega taxativamente. No es que no supiera de esos asuntos y se trataban con la superioridad. Lo niega. Sí. A lo largo de los años 2021, 2022 y 2023, ¿sigue usted manteniendo relación con los señores Ábalos y García? Estamos hablando de cuando ya ha sido cesado de ministro y destituido, entre comillas, como vicesecretario de organización. Con el señor Ábalos sí, porque además es compañero del Congreso de los Diputados, y con el señor Koldo García, desde que se marcha de Madrid, lo he dicho antes, creo que son 2 veces las que le veo.
únicamente en 2 ocasiones, ¿sabes? ¿Conoce usted los motivos por los que fue destituido el señor Ábalos y usted le sucedió en el cargo? El señor Ábalos, a la vez que quiero recordar las fechas en las que usted ha nombrado o ha hecho referencia que fue destituido conjuntamente con 4 o 5 ministros, un jefe de gabinete. Eso el 10 de julio y de vicesecretario de organización el 12 de julio. ¿Cuáles fueron los motivos? Yo estoy intentando responderle. No, es que no le preguntaba de ministro, digo de vicesecretario de organización. Pues no sé los motivos. No lo sabe. Le nombran a usted y no sabe los motivos por los que cesan al anterior. Le estoy diciendo que después de una pandemia y donde hay un desgaste intenso por parte del Gobierno, donde prácticamente sin ayuda de la oposición, en este caso, lucharon contra una pandemia e intentamos salvar todas las vidas que pudimos, no como en otros sitios, como en la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Le puedo contar los detalles. Hubo un cambio de gobierno de 4 o 5 ministros, no recuerdo exactamente, de un jefe de gabinete, incluso el secretario de Estado de Comunicación. Me estoy refiriendo a la vicesecretaría de organización. Sí, no, a la secretaría, no es vicesecretaría. ¿El señor Ábalos nunca fue vicesecretario de organización? No, secretario de organización, no es vicesecretario. Pues su página web está equivocada. Pero bueno, sí. No he terminado, si le quiero contestar. Sí, pero es que le estoy preguntando por los motivos de la destitución del señor Ábalos como secretario de organización, no de la reforma que hubo en los ministerios. Es que es una consecuencia, una cosa de la otra. Entonces, si quiere... Explíquese. Pues sí, se lo agradezco. Entonces, cuando se hace esa remodelación del Gobierno, porque además había cierto cansancio en varios de esos ministros, Ábalos dice que, bueno, que si tampoco es ministro, pues no tiene sentido ser secretario de organización. Lo habla, entiendo, con el secretario general y me proponen a mí ser secretario de organización. ¿Fue el señor Sánchez quien le transmitió a usted que iba a ser el próximo secretario de organización? Sí. Y lo había hablado con el señor Ábalos. Claro. O sea, hoy también sabemos que en aquellas fechas el Gobierno ya conocía, por informes de la IGAE, la Intervención General de la Administración del Estado, y la Agencia Tributaria, la existencia de una presunta trama delictiva. ¿Se le comunicó a usted algo por parte del secretario general de su partido y presidente del Gobierno o por parte de la vicesecretaria general, creo que ahora no me he equivocado, ¿no?, y ministra de Hacienda? Desconozco esos informes, me los puede enseñar y le puedo hacer la valoración, porque yo no he visto esos informes. No, los tiene el Gobierno, no los tengo yo. Y por eso le pregunto si el presidente del Gobierno y la ministra de Hacienda, que es justamente quien los posee, le dijo usted algo. Puede decir usted simplemente que no. A diferencia de otros, nosotros cuando tenemos un posible caso de corrupción o alguna irregularidad actuamos inmediatamente. Y las pruebas son los casos que hemos tenido. 2, y los 2 hemos actuado, uno en 8 horas y el otro... Vamos, pero que a usted en ese momento se le mantuvo en la más absoluta de las ignorancias, ¿no? Y pretende usted que le creamos. Yo le creo, si usted me lo dice. Pero claro, es difícil de creer que el número 1 y 2 del PSOE le ocultan unos hechos de extrema gravedad al número 3, que pueden poner incluso al propio partido, del que el número 3 es secretario de organización y no le cuentan nada ni el número 1 ni el número 2. Está usted haciendo difícil de creer, sobre unos informes que yo no los he visto y que creo que son falsos lo que está diciendo. Bueno, eso lo veremos cuando los informes salgan. Pero le puedo asegurar que en sede parlamentaria ya, usted no es senador, es diputado, no sé si en el Congreso de Diputados, pero en sede parlamentaria aquí ya se ha reconocido la existencia del informe de la investigación de la IGAE que se hizo sobre puertos del Estado, y también se ha reconocido ya el de la Agencia Tributaria. Recuerde usted, como lee los periódicos y se entera básicamente porque lee los periódicos, que le ha costado incluso el puesto al director general de Inspección, ¿sabes? Señor Cerdán. Yo entiendo que a ustedes cueste creerlo, porque nosotros no tenemos la policía patriótica mal usada como usaba el Partido Popular, y estamos viendo los audios este fin de semana que hemos escuchado. Por lo tanto, entiendo pues, que no sepa de cómo funciona un partido Cerdán, legal, son informes de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Agencia Tributaria. A usted le cuesta entenderlo. ¿Sabes? ¿Y a usted qué le cuesta entender que se han cesado a un director general de la Inspección Tributaria? ¿Eso no lo sabía tampoco? Sí, claro. Por remitir en aras a la transparencia política un informe Camps, a la Audiencia le Nacional. quedan 2 minutos. ¿Cuándo lo cesaron? ¿En el 2021 o no, ahora? En febrero. Es que me está haciendo referencia a ese informe. En febrero de este año. Y le recuerdo que estamos hablando ya de la etapa que va del 2021 nada que ver con lo que usted me está diciendo del año 2021. Y es que quiere hacer referencia al año 2021 a una destitución de hace un mes. Estamos en el 2024, señor. ¿Usted ha dejado de ser ya secretario de organización hace un mes? ¿O no, sigue siéndolo? Sigo siéndolo. Vale. ¿Y sigue siendo el secretario general el señor Pedro Sánchez? Sigue siendo. ¿Y sigue siendo la vicesecretaria general la señora Mercedes Montero? Y presidente del Gobierno. Es que por un momento pensaba que ya no lo eran. Entiendo que ustedes están pasando se me acaba el tiempo, señor Cerdán.
¿Es cierto que el pasado 25 de febrero visitó al señor Ábalos en su domicilio? Ha dicho usted 26, a mí me costaba 25. ¿25 o 26 visitó al señor Ábalos? Se lo voy a decir exactamente, el 25 de febrero. Ah, pues mire, ha dicho 26 antes, era 25 de febrero, estaba yo mejor informado. He dicho que el 26 se hizo la resolución de la Comisión Ejecutiva Federal y que es la última vez que hablé con él. O sea, fue usted el día antes. Pero no, es que no he dicho eso y creo que quede constancia. Yo he dicho que el 26... Está el acta. El 26, pues entonces, como usted acta, léaselo y verá lo que he dicho. No se preocupe. ¿Es cierto que en esa visita le transmitió al señor Ábalos que no compartía la cacería y el populismo justiciero del señor Pedro Sánchez para con él? No. No se lo dijo, no es por preguntárselo al señor Ábalos el lunes, ¿sabes? Que el señor Ábalos se negó a entregar el acta de diputado ya lo sabemos, ¿no? ¿Pero qué argumento le dio? Pues que él creía que era injusto y que nos estábamos saltando el código ético, que en este caso tiene razón, porque vamos más allá del código ético, y que no entendía que le pidiéramos responsabilidades políticas por las contrataciones de Koldo. O sea, ¿y le dijo que usted también debía dimitir? No. ¿Sabes? El señor Ábalos ha pedido determinar su responsabilidad por la publicación de datos personales, ¿sabes? Está en el expediente, tendrán que tomar alguna resolución. Y manifiesta a su círculo cercano: yo no voy a ser la pieza que caiga para que otros se salven. A su vez, el señor Koldo García, y se lo puedo mostrar, ¿sabes?, dice: si no se porta bien, usted, acabaré con él. Esta frase no la quiero reproducir, ¿sabes? ¿Teme usted que el señor Ábalos o el señor García tiren de la manta? ¿Oculta usted algo, señor Cerdán? No. ¿O estos son amenazas sin fundamento alguno? No oculto nada. No oculta nada. Son amenazas, por lo tanto, sin fundamento alguno. ¿Piensa usted ejercer algún tipo de acción legal contra el señor Ábalos o el señor Koldo García? No. Señor Cerdán, ¿tienen ustedes algún acuerdo con el señor Ábalos para que, yendo más allá de su código ético y de sus estatutos, se permita su reintegración en el partido si acaba como no investigado cuando culmine la instrucción? Cuando culmine la instrucción habrá que sentarse y si no ha habido nada, evidentemente tiene todo el derecho a volver a afiliarse. ¿Y entonces por qué lo suspenden de militancia si no ha habido nada ahora tampoco con él? Pues le he dicho que nosotros tenemos un código ético y en este caso nos saltamos nuestro propio código ético, que sé que les cuesta mucho entenderlo. Sí, les cuesta. Y por una responsabilidad política entendemos que había que apartarlo de militancia y le pedimos el escaño en el Congreso de los Diputados. No lo aceptó. Señor Camps, una última pregunta y acabamos. La última pregunta. Señor, ya me ha quedado claro, señor Cerdán, que ustedes tienen un código ético para saltárselo. Mire, señor Cerdán, han expedientado ustedes... han expedientado, su expresión ha dicho, nos saltamos el código ético. Han expedientado al señor Ábalos. Le han expulsado de su grupo parlamentario en el Congreso por su responsabilidad política al meter en el Ministerio de Transportes al presunto conseguidor de una organización criminal. Pero fue usted, señor Cerdán, el padrino, el mentor, el patrocinador del señor Koldo García a pesar de conocer su pasado criminal. Usted lo metió en el Peugeot. Usted lo nombró custodio de los avales del señor Sánchez en su Congreso Federal. Usted fue quien lo trajo a Madrid. Usted fue quien lo introdujo en Ferraz. Usted se lo presentó a Sánchez y Ábalos. Sin usted, señor Cerdán, Koldo no hubiera llegado a ningún sitio. No hubiera salido nunca del vertedero o del club de alterne. ¿Cree usted, última pregunta, que no tiene ninguna responsabilidad política que asumir? ¿Ha pensado alguna vez usted en dimitir o al menos abrir un periodo de reflexión de 5 días para tomar la decisión? Gracias. Sí, gracias. Veo que como las conclusiones las tenía escritas y le daba igual lo que yo contestara o no contestara, ha estado muy atento a las respuestas que le he dado y le pasa como a ese medio de comunicación que ha dicho que ustedes me han cercado justo en esta comisión antes de empezarla. Las conclusiones, como bien ha visto, yo no he tenido que traer nada escrito ni le he leído nada y he contestado libremente y además con la verdad a todas las preguntas que me ha hecho. Mi responsabilidad política consiste, en este caso, en tomar medidas para cuando hay una irregularidad o cualquier atisbo de corrupción dentro del Partido Socialista, y así lo he hecho siempre, hemos tomado medidas, en este caso, para atajarlas. A diferencia del Partido Popular, donde lo que hicieron fue expulsar a su presidente, traer a Feijóo para callar y tapar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señorías. Se levanta la sesión.